Elixir de muerte. Capítulo 1. Desilusión. Preferiría que mi nombre se quedara en el anonimato, pero como sé que los historiadores no han sido justos con todos, que nos han mentido a propósito escribiendo la historia al gusto y manera de los poderosos que les han pagado, con el único fin de continuar entronándolos, despreciando a los verdaderos héroes y obligándonos a ignorar la verdad, por eso me presento ante ti. Me llamo Arman Eftekar. He pasado tantos sobresaltos en estos últimos meses desde que encontré ese objeto que me ha sido difícil esconderme de los que buscan silenciarme de manera permanente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, es que algunos sujetos dentro de los gobiernos internacionales están tan interesados en encontrar lo que escondí en el Ararat. ¿Que por qué lo escondí allí? Bueno, supongo que aún tengo un poco de religión en mis vísceras. Sé que el viejo Noé estacionó su vehículo por esos rumbos, así que creo que no hay mejor lugar para ocultarlo de los interesados. Turquía aún conserva el control sobre sus fronteras con Rusia y le será difícil hurgar en el monte. Conforme a lo que leí, sé que las cosas feas aún están por ponerse mucho peor. Sin embargo, no tengo la más remota idea de cuánto tiempo falta para ver eso. Según mis cálculos, el agua no llegará hasta ese nivel después de que suceda lo inminente. Pero hasta ahora solo unas pocas personas saben acerca de la amenaza, ya que los gobiernos no han difundido aún por temor a que se desate el desorden antes de que algunos elegidos estén a salvo junto con sus familias en los refugios subterráneos. En fin, voy a narrar los hechos como yo los viví. Debo advertirte que la historia que descubrí y que escribo a continuación pueden resultarte ofensiva. La verdad siempre es demasiado cruda, sobre todo cuando se presenta por sí misma. Tuve que rebuscar en mi mente algunos detalles de ciertos eventos importantes que sucedieron hace mucho tiempo. Eso no habría sido posible si aquel maletín no hubiera llegado a mis manos de forma totalmente accidental. Voy a contártelo mientras voy descendiendo de esta fría montaña para encontrarme con mi esposa, con quien compartiré el resto de mis días, que espero que sean bastante prolongados. Esa tarde había salido de mi hotel en el Boulevard de Belgiers en Lyon, proponiéndome a caminar a la orilla del río Lerron, como lo hacía casi a diario, para dirigirme al parque de la Tête d'Or. Nunca me imaginé que ese hallazgo no solo me iba a cambiar la vida, sino también me iba a llenar de adrenalina y vitalidad. Durante ese día había estado haciendo demasiado viento y frío, por lo que el parque estaba casi vacío. A la distancia podía ver dos o tres parejas de enamorados quienes ya se retiraban del lugar. Decidí internarme por Guayaquil, pues mi idea era cruzar por el parque hasta llegar al Boulevard de la Bataille de Stalingrad y regresar a mi hotel. Caminé hasta llegar a la mitad de mi recorrido porque vi algo que llamó mi atención en forma poderosa. Era un objeto plateado que brillaba en medio del panorama gris de la tarde. Usualmente tengo mucho cuidado al acercarme a cosas sospechosas sin tener la costumbre de recogerlas, en especial si se encuentran abandonadas. Sin embargo, mi curiosidad venció a mi instinto. Recordé el viejo refrán, la curiosidad mató al gato, y entendí por qué alguien había agregado otra sentencia a ese refrán popular. Pero el gato
murió sabiendo. De manera que decidí convertirme en un gato sabio. Con tantos grupos terroristas sueltos en el mundo, era un riesgo que yo debía tomar. El portafolio metálico era más pequeño de lo normal, sin embargo pesaba un poco más de lo usual, aun cuando se tratara de uno de la marca Anvil. El portafolio no tenía cerradura o candado, solo había unos broches en sus costados, así que sería fácil abrirlo. Y con sumo cuidado, lentamente lo abrí, encontrando dentro de él un disco pequeño. Todavía agradezco al cielo que no fuese una bomba. Yo había escuchado que la tecnología seguía avanzando, por lo que me resultó difícil de creer que todavía existían esa clase de discos informativos para computadora. Por suerte, mi conocimiento acerca de la tecnología está tan atrasado que todavía uso mi vieja laptop. Sigo sin impresionarme por las constantes actualizaciones que MicroApp hacen a cada rato en sus dispositivos para mantener cautivos a todos sus compradores. Mi corazón empezó a latir deprisa al darme cuenta que tal vez había sido un error haber abierto ese portafolio. Era evidente que tendría una contraseña y no podría enterarme de los archivos que contendría. Por un momento pensé en deshacerme del maletín metálico, pero tal vez en alguna parte de él estaba la contraseña. Así que traté de esconderlo debajo de mi grueso abrigo y, por si alguien me había observado, regresé a paso lento a mi hotel para no despertar sospechas, después de asegurarme que nadie me seguía. En cuanto entré a mi habitación, conecté mi laptop y esperé eternamente, como siempre, para que apareciera el aburrido logotipo compuesto por la unificación de Microsoft y Apple. Tuve que hacer un esfuerzo extra para evitar que la impaciencia hiciera presa de mí, ya que como siempre el ordenador me exigía hacer algunas actualizaciones de las que después tomaba tiempo extra para deshacerme de las que consideraba inútiles. Antes de meter el disco, me aseguré de suprimir las señales del internet del hotel, ya que no quería que el gobierno o los posibles dueños rastrearan el lugar donde había parado su disco. Lo introduje y me alegré de no tener necesidad de usar una contraseña. Obviamente, ese disco era la copia de algún original que se había hecho entre los años 2000 y 2020. Instintivamente me puse de pie dirigiéndome a la ventana para cerciorarme que no hubiera autos sospechosos estacionados, policías o personas extrañas. Afuera no había ninguna señal de vida. El frío de la tarde había provocado que la niebla se hiciera presente en toda la ciudad. También abrí un poco la puerta de mi habitación con la finalidad de mirar en ambas direcciones por el pasillo del hotel. Todo estaba en calma. Cerré la puerta suavemente y le puse los 3 seguros aparte de una pesada silla cuyo respaldo sujetó la perilla de la cerradura con firmeza. Por fin el CD-ROM estaba leyendo el pequeño disco y aparecieron en la pantalla varios logotipos: el FBI, la CIA, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Estado Vaticano, entre muchos otros. Picado por la curiosidad, abrí uno de los archivos del FBI. Me di cuenta que todo el material que estaba escrito allí era clasificado como confidencial y ultra secreto. La información y fotografías que el disco contenía databan desde el año de 1860 hasta el año 2022. No supe si mi intención detectivesca o mi propia morbosidad me llevó a buscar los datos del 11 de septiembre de 2001, la fecha que en muchos aspectos había marcado mi vida, aunque no de la misma manera que había dejado huella en la mayoría de los estadounidenses. Tecleé la fecha septiembre 11 y esperé que el buscador arrojara los resultados. Ahí estaba.
Empecé a leer el documento y mi sangre empezaba a calentarse hasta punto de ebullición. En aquellos años, mi padre había estado trabajando por mucho tiempo como director de seguridad en el World Trade Center, mejor conocido como las Torres Gemelas de Nueva York, pero 2 semanas antes de esta fatídica fecha, justo antes del famoso atentado, mi padre había sido despedido de manera inexplicable. Él había llegado temprano a su oficina con el firme propósito de trabajar. Sin embargo, todos los muebles y accesorios estaban cubiertos por plásticos y lonas. Él vio a un grupo de trabajadores desconocidos. Era obvio que ellos no eran los mismos empleados que se encargaban del mantenimiento de las torres. Como regularmente hacían multitud de diferentes trabajos, mi padre conocía a casi todo el personal. A diferencia de los empleados de la torre, esos hombres, por su apariencia física, parecían ser soldados. Casi todos usaban intercomunicadores portátiles. ¿Pintores con intercomunicadores? Sin duda algo no andaba bien. ¿Qué hace usted aquí?, le había preguntado uno de ellos. Aquí trabajo. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó mi padre, tratando de imponer su autoridad. El tipo buscó la fotografía de mi padre entre los papeles que llevaba en una tabla dura. De inmediato le entregó un sobre con su nombre. Al leer el documento, mi padre sintió que se estaba pisando su propio intestino. Aquella era una carta de despido. No había ninguna explicación, solo estaba siendo despedido sin justificación alguna. Notó que los pintores habían cesado su trabajo en tanto que él estaba allí, y uno de ellos carraspeó. Mi padre trató de dirigirse a su escritorio para recoger sus cosas, pero 2 tipos se interpusieron en su camino, entregándole una caja con sus pertenencias. De hecho, uno de ellos lo había empujado levemente, pero con fuerza. Por poco cae al suelo, tropezándose con una caja vacía que tenía escrita la leyenda Trinity en uno de sus costados. Por algunos años me molestó considerablemente el hecho de que mi padre hubiera sido despedido de esa manera. Yo recuerdo que ya habían pasado casi 2 semanas desde el despido de mi padre cuando nos fuimos de vacaciones a México. Ahora, todo el mundo sabe que ahí se puede aprovechar mejor el valor de los dólares, o mejor dicho, gracias al constante devalúo del peso mexicano. Mi padre había decidido vacacionar en León, Guanajuato. El hotel donde nos hospedamos era uno de los más cómodos y céntricos de la ciudad, justo frente a la presidencia municipal. Después de instalarnos durante los primeros días, tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad y otros lugares turísticos y regresamos al hotel el lunes por la noche. Al siguiente día, contrario a mi gusto por dormir hasta tarde, mi padre me despertó a las 8 de la mañana para ir a visitar la ciudad capital. Encendí el televisor mientras mi padre se metía al cuarto de baño para afeitarse. La programación habitual se había interrumpido. El canal local se había enlazado con el noticiero de la CNN, al mismo tiempo que muchas cadenas de televisión mostraban al mundo el ataque terrorista de aquel 11 de septiembre. Mi padre apagó el televisor, bajamos al lobby del hotel y nos dirigimos rápidamente hacia el estacionamiento, abordando nuestro auto. Encendí la radio con la idea de escuchar algo de música, pero todas las radiodifusoras estaban difundiendo la noticia, incluyendo la XW. Debo confesar que hubo un comentario que me pareció aberrante por parte de un periodista que me parece que era Carlos Marín. Su pronta conclusión respecto a los ataques de las Torres Gemelas me ofendió, asegurando que el gobierno de George W. Bush había fraguado ese ataque con el único propósito de levantar la deteriorada economía de algunos magnates en Estados Unidos.
Mi padre no dijo nada. Debo confesar que él me decepcionó por no hacer alarde de su espíritu nacionalista en ese momento tan crucial. Tal vez la periodista que me pareció ser Denise Merker había puesto un toque fino, suave a tan descabellado comentario de su compañero. Después de cubrir el evento, la XEW continuó con su programación normal. Muchos años después, al estar leyendo el documento en mi pantalla, pues las cosas me parecían demasiado claras, al entender que aquel osado locutor, sea quien fuere, no había estado tan errado después de todo. Ahora, después de tanto tiempo, yo le extendía mi perdón. Por eso habían sacado a mi padre literalmente de aquel lugar, mientras esos desconocidos pintaban las paredes de aquellas oficinas. Apreté las mandíbulas con fuerza hasta casi lastimármelas. Mis dientes rechinaban de ira y frustración. ¿Con cuánta razón estos archivos estaban clasificados como top secret? Si por ventura los ciudadanos de Estados Unidos supieran de ellos, sin duda habría por lo menos una guerra civil. Leí que las columnas que soportaban ambas torres gemelas habían sido revestidas con una pintura sumamente corrosiva llamada nanotermita, que al exponerse al fuego causa que cualquier metal se pueda fundir en cuestión de segundos. Y eso era exactamente lo que había sucedido. Cuando comencé a analizar una multitud de videos diseminados por YouTube, empecé a cuestionarme la forma en que las torres habían caído. Solo un experto en demolición pudo haber causado un derrumbe tan perfecto sin causar daños colaterales. Yo no soy un erudito en la materia, pero al ver tantos videos de demoliciones, puedo ver la diferencia entre el trabajo de un experto y el fracaso de quien no lo es. Ahora, de acuerdo al testimonio de Kurt Sonnerfeld, que trabajaba para FEMA y que fue uno de los dos únicos camarógrafos que estuvieron tomando video en la zona cero, fue un hecho comprobable que una semana antes del atentado, el World Trade Center pasó casi 36 horas sin electricidad de manera inexplicable y que durante la Semana Santa de ese año los empleados fueron obligados a realizar evacuaciones sorpresivas. Eso sin contar con lo que él mismo había descubierto en algunos edificios aledaños que cayeron sin haber sido tocados por ninguno de los aviones. La sospecha fue mayor cuando supo que los edificios 6 y 7 pertenecían a la CIA. Cuando el camarógrafo de FEMA entró al edificio 6 donde la CIA guardaba documentos altamente secretos, notó que el sitio había sido vaciado días antes de la implosión perfecta de las torres. Era evidente que los atentados contra el World Trade Center habían sido orquestados por la élite oscura. Sentí otro torrente de rabia y frustración al leer que los informes habían sido entregados por el FBI en manos del presidente de Estados Unidos, quien de manera casi inmediata había ordenado que los restos de metal de las Torres Gemelas fueran retirados del lugar y almacenados para su investigación posterior en un sitio ultra secreto, bien resguardado en medio de la nada. Y aunque se les proporcionó un lugar adecuado, nunca hubo tal investigación. Según la queja de Jesse Ventura, un exgobernador de Minnesota, que se había vuelto una piedra en el zapato demasiado grande e incómoda para el gobierno de Estados Unidos. Dentro del mismo informe, supe que Osama Bin Laden había sido entrenado por el ejército de Estados Unidos y que después de su incriminación en la destrucción de las Torres Gemelas, se le ordenó que se recluyera en Suiza, Francia o Inglaterra hasta que, en otras palabras, las cosas empezaran a enfriarse.
Osama Bin Laden había sido simplemente una marioneta más al servicio de los intereses perversos del alto mando. Algún tiempo después se difundió un video de escasa resolución y de dudosa credibilidad donde se ven a varios soldados sepultando en el mar a un individuo que se supone era Osama Bin Laden. Años atrás yo me había preguntado si la persona que habían capturado era el verdadero líder de Al Qaeda, ya que aparentemente los soldados lo habían ejecutado en alta mar, sepultándolo conforme a un rito musulmán, impidiendo a la prensa y a la opinión pública su verificación. Nadie vio el cuerpo, no hubo fotos, no hubo video por parte de la prensa especializada que se supone debía acompañar a esos marinos. Sin embargo, el gobierno creyó que todo el mundo se había tragado el cuento, ya que era la noticia oficial que se les ofreció a los medios informativos para que ellos le dieran la difusión adecuada. Después de eso comencé a preguntarme por qué los Marines, que no eran musulmanes, conocían a la perfección el rito musulmán al sepultar en el mar los restos mortales de su prisionero. Eso me hizo recordar las sospechas de mi padre. Él me compartió con respecto a la ejecución de Saddam Hussein. Ese no es Saddam Hussein, dijo pensando en voz alta mientras veíamos la noticia del 30 de septiembre de 2006. ¿Y quién es?, le pregunté. Algunos de sus dobles. Pero lo están ahorcando. Puede ser que todo eso sea un montaje. El video no es profesional, había dicho mi padre señalándome algunos puntos importantes en la escena. Está demasiado lejos y con rostro cubierto. Nadie puede asegurar que se trata del líder iraquí. Ahora la verdad estaba allí frente a mí. Osama Bin Laden no había muerto. El gobierno de Estados Unidos simplemente había puesto en sus manos cantidades estratosféricas de dinero para que él desapareciera del escenario terrorista. Silenciarlo les resultaba mejor que eliminarlo. En el año 2014 había reaparecido brindando respaldo estratégico y económico al líder de ISIS, un movimiento político autollamado Estado Islámico que trataba de imponerse como el máximo califato en el Medio Oriente a base de ir destruyendo a su paso villas cristianas y ciudades no musulmanas con el apoyo incondicional del presidente de Estados Unidos y de Israel a fin de incrementar la tensión en el Medio Oriente para la venta y compra de armas. Ahora, con respecto al eterno conflicto entre Israel y Palestina, el documento decía que los integrantes de Hamas en realidad no luchaban en pro de la liberación palestina, sino que el grupo era auspiciado de forma secreta por el gobierno de Israel en contra de su propio pueblo. Me sentía mareado al leer toda esta información. Sentía que mi democracia había sido desperdiciada, usada, abusada, vivida en vano, cegada por un nacionalismo estúpido. Me di cuenta de que había defendido los intereses de unos cuantos y ellos me habían entregado a cambio una miserable medalla al mérito al final de mi servicio a mi país en el ejército. Con cuánta razón mi padre se había opuesto para que yo me enlistara, aunque no me dijo los verdaderos motivos. No te conviertas en un asesino defendiendo a cobardes que nunca serán capaces de dar la cara. ¿Te refieres a los que se niegan a ir a la guerra? Me refiero a los que fabrican armas y que se hacen millonarios derramando sangre de ilusos como tú y otros. ¿Por qué me llamas iluso?, protesté con ira. Amo a mi país. Mi padre se mesaba sus cabellos blancos con cierta impaciencia y frustración. ¿No te das cuenta que desde
que son niños, les lavaron el cerebro con comerciales de televisión acerca de servir como policías, soldados, marines o la Fuerza Aérea? ¿Cuántos comerciales recuerdas donde te invitaron a ser maestro, científico o doctor? No pude contestarle a mi padre. Sin embargo, no me hizo cambiar de parecer. Creí que sus ideas acerca de la teoría de la conspiración eran infundadas y hasta ridículas. Un día, casi al final de mi carrera militar, me llamaron a la oficina del general para darme la noticia de que mi padre estaba muerto. El informe de la policía indicaba que había sido suicidio. El informe del forense decía que alguien lo había asesinado. Acudí a pedir ayuda ante algunos oficiales del Estado Mayor que se presentaron en el lugar, prometiéndome que iban a investigar hasta las últimas consecuencias, pero nada sucedió después. Ahora todo empezaba a cuadrar. Me levanté y abrí la ventana de par en par con la idea de imaginarme que todo eso era un horrible sueño. Sin embargo, casi de inmediato recordé que no podía arriesgarme al peligro de ser descubierto y perseguido. Haber encontrado accidentalmente el disco con toda esa información me estaba liberando en cierta forma. Sin embargo, un nuevo peligro se cernía sobre mis hombros. Cerré las cortinas y aseguré las ventanas, regresando a sentarme al borde de mi cama. Escuché pasos por el corredor. Rápidamente me levanté y me dirigí hacia un costado de la puerta. Puse mi oído en ella tratando de verificar si se trataba de huéspedes. Uno de ellos se puso a silbar. Me imaginé que alguien más lo seguía y escuché que entraban a una habitación y cerraban la puerta. Después, seguramente, aquellos pasos eran del botones que regresaba al ascensor. Vaya, me dije, creo que me estoy volviendo paranoico. Ahora resulta que voy a vivir con delirios de persecución. Aún era temprano. La emoción me había suprimido el hambre por algunas horas, sin embargo mi estómago empezó a protestar. Saqué el pequeño disco de mi laptop, lo metí entre el colchón y su base, tomé mi cartera, mi abrigo y bajé al mezanín. Al tiempo que yo salí de mi habitación, delante de mí también salía un hombre de su cuarto dirigiéndose al ascensor. Bonsoir, me dijo amablemente. Bonsoir, le contesté también en mal francés. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, vengo de América. De Estados Unidos, querrá decir. De momento no entendí su pregunta. Supongo que mi cara me delató. No se ofenda, me explicó. Pero América es un continente, no un país. Muchos anglosajones no entienden ese concepto. Es cierto, asentí. Perdóneme, solo me tomó desapercibido. No hay cuidado. Mi nombre es Ethan Cohen. Me extendió su mano. Mucho gusto, me llamo Mike Sanders. Mentí. Gusto de conocerlo, Mike. Me dirijo al restaurante a cenar. ¿Gusta acompañarme? Lo menos que yo deseaba hacer era sucumbir ante la idea de que todo el mundo me estaba persiguiendo. Tal vez la edad de Ethan, tal vez su rostro, tal vez su amabilidad me hizo confiar en él. Honestamente no supe la verdadera razón, pero tenía que arriesgarme a confiar en alguien. Ambos nos dirigimos al restaurante. Mike, ¿puedo hablarle de tú? Claro que sí, Ethan, le dije sonriendo. Si no te importa, prefiero que busquemos una esquina en el restaurante. Así tendremos una mejor vista de todas las personas que entran o salen. Me asombró la manera en que el anciano estaba tomando las cosas. Fingí ponerme detrás de él para ser guiado. De manera accidental, toqué su costado izquierdo para cerciorarme que no traía ninguna arma. Luego le abrí paso quedándome un poco atrás, mientras mi mano derecha palpaba por detrás su otro costado. Definitivamente no estaba armado. No tenía la pinta de ser un asesino. Sin embargo, tampoco quería yo arriesgarme a sufrir un atentado a manos de un desconocido.
Ambos quedamos en el rincón, los dos podíamos tener un amplio panorama. Sin embargo, si alguien quería atacarnos, tampoco podríamos escapar. Me sentí incómodo, como si yo mismo me hubiera acomodado en la ratonera. Me di cuenta que el anciano era judío, no solo por elegir comida kosher, también por el tipo de oración que hizo antes de ingerir los alimentos. ¿A qué te dedicas, Mike? No me había dado la oportunidad de buscar la respuesta adecuada, así que no tuve otra opción que decirle la verdad. En realidad estoy desempleado en este momento. ¿Y en qué trabajas? Era... titubeé. Soy detective. Mmm, interesante. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Tú crees que a mis años puede estar trabajando? Me sentí ridículo haciendo esa pregunta. Era obvio que estaba perdiendo mis aptitudes de detective. Ahora mi recién conocido se daría cuenta por qué me encontraba desempleado. Tienes razón, le dije. No cabe duda que el Eterno tiene nuestros destinos en sus manos. Casualmente estaba pensando en encontrar a alguien que me pudiera ayudar con una investigación. Me enderecé a fin de poder escuchar mejor la propuesta de aquel anciano. ¿A cuánto ascienden tus honorarios? Por las vestiduras de aquel hombre podía imaginarme que era una persona con buenos recursos económicos. Sin embargo, no deseaba sobrevalorarme. Por ahora me encontraba buscando la manera de sobrevivir en Francia. Mi visa casi se había vencido y en algunos años más mi pasaporte internacional también expiraría. Así que no podía darme el lujo de rechazar ningún trabajo a menos que estuviera loco. Am, Acerca de mis honorarios, puedo empezar a trabajar por un tiempo en su caso hasta encontrar un posible arreglo entre los dos. Te agradezco tu honestidad. Me miró directamente a mis ojos. Sin embargo, debo decirte que existe la posibilidad que debido a lo que estoy enfrentando, un amigo mío puede estar muerto. Él es un prominente científico, sin embargo fue acusado de ser terrorista. No puedo prometerte un pago final, ni siquiera puedo prometer que salgas vivo de este caso. Ethan suspiró clavando su mirada en sus propias manos. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál será exactamente mi trabajo? El anciano inclinó su cabeza con evidente tristeza en su corazón. Por favor, piensa en este caso. Si te decides a tomarlo, te daré todos los detalles. Cambiamos de tema cuando vimos que el mesero se aproximaba con nuestros platillos. Empezamos a hablar de temas triviales. La cena estuvo deliciosa. Cuando nos despedimos, agradecí que el anciano ya hubiera pagado la cuenta de ambos. Piénsalo, Mike, me dijo antes de perderlo de vista. Ethan regresó a su habitación. Yo entré a mi cuarto, pero decidí saltar a la calle a caminar un poco. Me puse mi abrigo y después de asegurarme de cerrar bien la puerta, bajé por las escaleras. En realidad creo que necesitaba sacudirme de encima el molesto sentimiento que provocaba el delirio de persecución. Había pocas personas en el lobby del hotel. Metí mis manos en las bolsas del abrigo y salí de allí. Las luces que alumbraban la avenida Charles de Gaulle parecían brillar con alegría y no pude evitar pensar en el tiempo de Navidad. Había un poco más de gente caminando por las calles a pesar del viento frío. Quise sacar un puro de la bolsa interior de mi abrigo, pero los había olvidado en el hotel. Sabía que no era una buena idea fumar, pero eso estaba afectando mi condición física. En realidad era el único vicio que aún tenía y lo seguía abrazando cariñosamente. Volví a meter mi mano derecha a la bolsa del costado de mi abrigo. El frío me había entumecido mis dedos con rapidez.
Seguí caminando por las aceras, sin rumbo fijo, perdiendo la noción de la distancia. Cuando levanté un poco mi vista vi a tres sujetos sospechosos dirigiéndose hacia mí. Por fortuna, mi pistola 38 Magnum estaba cargada dentro de la bolsa derecha de mi abrigo. Me alegré de cargarla allí en vez de tenerla en la funda que muchos usan por debajo del sobaco. Quité el seguro y coloqué la pistola entre mis manos. ¡Tu dinero!, ordenó uno de los maleantes. No traigo mi cartera y tampoco traigo dinero, les contesté mintiendo solamente la mitad. Los tres sacaron palos y cadenas empezándolas a mover amenazadoramente contra mí. Era obvio que ellos no estaban jugando. Si yo disparaba contra los ladrones, la policía me arrestaría por portar un arma sin la debida autorización, porque me encontraba pisando territorio extranjero. Pensé en mi visa, pero también pensé en mi vida. Si les disparaban tendrían que ser a los tres o a nadie. Los ladrones se seguían acercando a mí. Antes de que me rodearan, saqué mi pistola lentamente y se las puse frente a sus narices. Soy bastante bueno y también soy bastante rápido, les dije. Ustedes deciden quién es el primero que desea morirse. Los tres tipos abrieron mucho sus ojos. Primero retrocedieron un paso y luego corrieron más rápido de lo que seguramente nunca habían corrido en toda su miserable vida. También yo sentí el flujo rápido de la adrenalina corriendo por mi interior. Después de ese incidente, pensé que lo mejor era regresar al hotel y seguir analizando el disco. Cuando llegué al hotel, vi al empleado en el mostrador con las narices metidas entre sus brazos, sumido en un sueño profundo. No quise despertarlo con el sonido del ascensor, así que subí por los escalones. Antes de entrar a mi cuarto, tuve que revisar la puerta. No podía darme el lujo de acabar muerto antes de cobrar por mi siguiente caso. Me preocupaba seriamente no poder terminar de pagar mis deudas antes de irme al más allá. Una vez que me cercioré que nadie había entrado a mi habitación, me encerré a piedra y lodo. Me hinqué para hurgar debajo del colchón donde había dejado mi reciente hallazgo. Mi corazón dio un gran vuelco al no encontrar el disco. Eso me puso nervioso. Miré hacia todas partes buscando la presencia de alguien dentro de la habitación, pero era imposible que alguien pudiera esconderse en ese espacio tan reducido. Seguí buscando con desesperación hasta que mis dedos tocaron el disco tan preciado. Ni siquiera puedo expresar cómo me sentí después de darme cuenta que había metido mi mano por debajo de una especie de tela gruesa que cubría el colchón. Saqué el disco y lo inserté en mi viejo laptop con la idea de empezar por el principio.